modalidad que trabaja a distancia y por lo tanto podría suponerse que cuando llegó la pandemia, los profesores en esta modalidad ya tendrían algunos elementos para trabajar en esta forma. Pero bueno, más allá del trabajo que los profesores hacen frente a grupo, si este conocimiento del trabajo a distancia les fue provechoso para su formación continua a través de estas modalidades híbridas, y si estas se siguen utilizando a favor tanto en su formación como en el trabajo que ellos desempeñan. Digo, aunque yo me concentro en este planteamiento del problema, en la formación continua de maestros, me interesa saber si esto logran transferirlo, trasladarlo al trabajo cotidiano, porque finalmente la formación continua ese propósito tiene, que los profesores no solo aprendan teoría y mucho conocimiento, sino que esto les ayude a la transformación de sus prácticas. Por tanto, el objetivo general de esta investigación es caracterizar dichas prácticas de formación continua que se llevaron a cabo durante la pandemia en escenarios híbridos y en las que participaron particularmente los asesores técnico-pedagógicos. Y ahí es donde empieza a tener sentido metodológico mi investigación. ¿Por qué? Porque los asesores técnico-pedagógicos oficialmente son los designados para ofrecer y acercar formación continua a los profesores en servicio. Y bueno, aquí entonces me concentro de qué manera desarrollaron los asesores técnico-pedagógicos la formación continua a profesores de la modalidad de telesecundaria en una zona escolar en Veracruz, para observar precisamente la funcionalidad y continuidad que le han dado estas prácticas híbridas de formación continua posteriores ya a que no existe el confinamiento. Estos son los objetivos específicos que se derivaron de este planteamiento del problema. Pues el primero, obviamente, era necesario describir estos procesos de formación continua que tuvieron lugar durante la pandemia en este formato de educación híbrida en el contexto de telesecundaria. El segundo, describir las actividades de formación continua que llevaron estos ATPs en esta zona durante la pandemia y que fueron realizados en un formato de educación híbrida. Y por último, conocer qué actividades, contenidos y formas de trabajo adoptadas en la pandemia en este formato híbrido para resolver la formación continua de los maestros siguen vigentes y en uso a través de los ATPs en esta zona de trabajo. Bueno, como ustedes pueden observar, creo que es algo muy importante, 3 puntos que yo rescataría de valor social y académico de esta investigación. El primero, pues, es que se necesitan más estudios sistemáticos en el uso de la tecnología. De la tecnología se dicen muchas cosas. La educación híbrida fue un conjunto de tecnologías para resolver esta situación de confinamiento. Y entonces es importante aportar estudios sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, se dice, la tecnología afecta la enseñanza y algunos dicen al revés, contribuye a la enseñanza, pero lo cierto es que falta más información sistemática al respecto. Entonces, por un lado, contribuye a la investigación en el aspecto del uso de la tecnología en la educación. El segundo, pues está relacionado, como ya comenté, con la modalidad de telesecundaria, dado que de por sí esta modalidad fue creada para atender a las zonas rurales en este nivel, es decir, en zonas marginales. Creo que es muy importante poner atención en todos los procesos que se ha requerido, en que la telesecundaria muchas veces se deja al final en la elaboración del currículo, se deja al final en la oferta de formación continua, se deja al final en la elaboración de los libros de texto gratuitos, que de hecho fue el caso de esta última reforma, y por tanto es importante que haya más estudios sobre esta modalidad que cubre aproximadamente del 50 al 60% de la matrícula de la educación secundaria en nuestro país. Y por último, creo que también ayuda a empezar otras líneas de investigación, porque como ya comenté, pues las características de la telesecundaria son muy específicas, muy aparte de la secundaria general, y entonces amerita el conocer más cómo poder resolver muchas situaciones de tipo académico y pedagógico que se presentan en esta modalidad. Para ello, empecé con un
marco teórico y un marco contextual que quedó definido en estos apartados. Es muy importante, como ustedes conocen, en las investigaciones vamos y venimos con la información que rodea a la situación problema que hemos definido, y que esto me ayudó sobre todo a determinar que la investigación pues tenía que ser de tipo cualitativo. Aunque ya me estoy adelantando un poco a la metodología, cabe señalar que pues precisamente el marco teórico me dio pie a ello. Bueno, por un lado tengo una parte muy conceptual que ustedes pueden ver en el lado izquierdo, en un gris claro. Pues tuve que definir lo que está todavía en definición, que es la educación híbrida y en qué ambiente se dio la formación continua, precisamente, y en específico en estos ambientes híbridos, porque pues la formación continua de profesores se da en muchos ámbitos desde hace mucho tiempo, pero en particular en la pandemia se dio en estos formatos híbridos. ¿Cuál es el rol del asesor técnico pedagógico en la formación continua en general, pero en particular en la pandemia? Y cómo la innovación en los paradigmas fue impulsada por los modelos híbridos de enseñanza. Esta es la parte conceptual que abraza esta investigación. Y en el caso del marco contextual fue muy importante pues ver cómo la función de asesor técnico pedagógico se desarrolla en la telesecundaria. En particular, ¿qué pasa con la telesecundaria en Veracruz? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus características particulares? Y bueno, creí fundamental, dado el contexto de la investigación, justo en la pandemia estaba arrancando el trabajo de la reforma curricular en el aspecto de la nueva escuela mexicana. Entonces fue uno de los temas de la formación continua y cómo atravesó las actividades precisamente de los asesores técnico-pedagógicos en Veracruz y en la telesecundaria. Bueno, esta sería la parte del marco que rodea a la investigación. En cuanto al diseño metodológico, precisamente para conocer cuál fue la formación continua que se otorgó en estos formatos híbridos, cómo se desarrolló y qué se sigue aprovechando después del confinamiento, de los procesos aprendidos, a partir del estudio del marco teórico y la profundización en el marco contextual, determiné que era importante llevar a cabo una investigación de tipo cualitativo. Esta investigación se desarrolla como un estudio de caso con este tipo de enfoque. Como ustedes pueden entender, pues el muestreo se determinó en relación a la riqueza que aporta en la profundidad y calidad de la información, como Sampieri maneja en el manual de investigación que hemos estado llevando en el doctorado. Realmente no me interesaba estandarizar la información y mucho menos trabajarlo como un aspecto de cantidad, debido a que, pues, si bien la telesecundaria, como ya mencioné, abarca casi un 60% de la matrícula en el país, se desarrolla de muy diversas maneras de acuerdo al contexto específico del país. Sin embargo, sí, a pesar de ser un estudio cualitativo, sí sigue dándonos esta riqueza de información respecto a los tres aspectos que señalé de aportación de la investigación en cuanto al uso de la tecnología, la formación continua y pues el trabajo de aprovechar todo lo que se aprendió en la pandemia ahora en estos procesos ya sin confinamiento. La selección de la muestra obedeció, como en muchas situaciones, pues a un aspecto también económico de la investigación, dado que en mi caso, pues yo no pertenezco a una institución pública, sino trabajo en un ACE, y entonces la muestra fue a través de voluntarios. La estrategia fue a través de entrevistas de profundidad, para la cual establecí categorías de análisis que me permitieron establecer un primer instrumento, el cual valide probando con asesores técnico-pedagógicos de telesecundaria de otros estados, que se entendieran las preguntas, que fueran viables, etcétera, etcétera, para las finalidades de mi investigación. Y también establecí supuestos de partida a partir del marco teórico, conceptual y contextual. Con base en ello, elaboré entrevistas donde yo iba básicamente a trabajar
con 3 tipos de figuras involucradas en la formación continua, híbrida, en el caso de la telesecundaria en Veracruz. Por supuesto, mi figura principal son los asesores técnico-pedagógicos, pero también, pues, su autoridad inmediata, que son los supervisores, y los docentes a los que ellos básicamente se dirigen, que son los directores. Entonces, esta fue la selección de la muestra. Se llevaron a cabo ya 6 entrevistas a profundidad que van a ser la base del desarrollo y la presentación de los resultados. Bueno, aquí quiero mostrar las categorías de análisis con base en las que se elaboraron las entrevistas. Era la intención de las entrevistas investigar sobre las concepciones de los entrevistados sobre los procesos de educación híbrida durante y después de la pandemia, sus concepciones sobre los procesos de formación continua dirigidos en específico a los profesores de telesecundaria y, bueno, las concepciones que el sujeto tiene sobre sí mismo acerca de su tarea profesional. Estas son las categorías de análisis que me permitieron elaborar el guión de entrevista, porque como ya les dije, fue cualitativa y a profundidad. Y los supuestos de partida son algunos que ya comenté, esperando que los docentes de telesecundaria ya estén familiarizados con la educación a distancia, con el uso de la tecnología como la televisión y otros dispositivos de enseñanza-aprendizaje, que eso les permitiera participar más activamente en actividades de educación híbrida, en particular de la formación continua. Y bueno, también se parte del supuesto de que de todas maneras hay una condición precaria para el acceso de Internet y de la tecnología, dada la condición rural de las telesecundarias. En este momento ya terminé las entrevistas, ya trabajé la transcripción de las mismas, pero estoy en el trabajo de análisis de la información. Tengo un 80% de los instrumentos entonces ya desarrollados y pues estoy en la transcripción y en la reelaboración si es necesario, dado el proceso cualitativo de ida y venida, de reconstrucción de las categorías de análisis y de los supuestos de partida para trabajar el análisis de la información. Hasta ahora solo... Un minuto, maestra Arely, por favor. Gracias. Hasta ahora solo puedo comentar que a pesar de que no he entrado en el análisis de la información, sí he encontrado algunos hallazgos interesantes. Por ejemplo, pues se me ha caído algunos supuestos de partida, por ejemplo, que los profesores realmente, en particular de Veracruz, su acceso a la tecnología y a la televisión en particular, pues es bastante escaso. También me llevé la sorpresa de que muchos profesores, permítanme, pues usaron el pretexto de la pandemia para no cubrir sus actividades o funciones, a pesar de contar con los recursos o conexión, ¿no? Y entonces los recursos o aprendizajes que fueron aprendidos durante la pandemia, hasta donde se puede ver, se están utilizando de forma muy parcial. Pero bueno, ya con el análisis de la información llegaré a conclusiones, todavía no, esto obviamente no es concluyente y seguramente nos dará mucho de qué hablar, se abrirán muchas líneas de investigación sobre el uso de la tecnología, porque desafortunadamente en muchas de estas telesecundarias y profesores que trabajaron de manera híbrida, de manera muy ágil y muy eficiente con la tecnología, pues actualmente tienen prohibido usarla. Entonces es interesante todo lo que está surgiendo, ¿no? Bueno, pues les agradezco, muchísimas gracias. Esta sería mi presentación. Aquí están las referencias del trabajo presentado. Muchas gracias, maestra Arely. Vamos a dar ahora inicio a, bueno, nos levantó la mano la doctora Mayra. Adelante, doctora. No, fue un error, perdón. Ok. Bien, vamos a dar inicio ahora a nuestros panelistas. Vamos a iniciar con la doctora Claudia Alicia Ruiz. Adelante, doctora Claudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy breve, tenemos poquito tiempo. ¿Cómo estás, Arely? Mucho gusto. Primero quiero felicitarte por el trabajo que estás realizando, por el trabajo que está realizando tu directora de tesis
con toda la información que nos has presentado. Sin embargo, bueno, la idea es que yo pueda compartir contigo lo que yo pude observar, lo que del trabajo que leí. Y seguramente algunas de las observaciones que yo te pudiera hacer te van a permitir ir puliendo algunos aspectos todavía que quedan por ahí pendientes, pues para fortalecer tu investigación, tu metodología y bueno, espero que lo consideres así, ¿no? Solamente son algunas observaciones y algunas recomendaciones que yo te puedo aportar. Bueno, primero, que nada, quiero comentarte que del documento que leí todavía me quedó pendiente concretar cuál es el objeto de estudio. En realidad, no sé si estás trabajando el objeto de estudio solamente con las prácticas de formación continua de los ATP o las prácticas de formación continua de maestros foráneos que mencionas por ahí en tu problemática, o las prácticas de formación continua hacia los maestros de telesecundaria, o si en realidad son las prácticas de formación continua de los ATP hacia los maestros de telesecundaria. Ahí me gustaría que se pudiera especificar un poco más o se pudiera concretar exactamente cuál es el objeto de estudio, porque también hablas acerca o haces cuestionamientos acerca del uso de la tecnología en la pandemia, habilidades tecnológicas de quién, no sé si exclusivamente de los ATP o de los ATP hacia los maestros de telesecundaria, ¿no? En este apoyo que ofrecen, ¿no? Y me hizo un poquito de ruido que tú nos hablas de que la importancia de la investigación se basa en el uso del instinto pedagógico de los profesores para aprender otras formas de enseñar. Esto sería otro objeto de estudio. Entonces, sí me gustaría, vaya, que lo complementaras y que quedara como muy claro, porque enseguida tenemos la siguiente observación, que es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema de tu documento, no queda claro en realidad cuál es el problema al que se enfrentaron los ATP. Es decir, haces el contexto de lo que surge durante la pandemia y de las acciones emergentes que hicieron, pues todos, prácticamente todo el cuerpo docente y directivo, institucional, o sea, todo lo que se llevó a cabo, pero en realidad no vemos una problemática. Encontré la problemática en el apartado del rol de los ATP en la página 12 y la 14. Ahí sí mencionas a qué problemas se enfrentaron los ATP, entre algunos que pude captar así rápidamente, fue que hubo una carga de trabajo para ellos, asumieron responsabilidades con dudas, se obligaron a romper paradigmas, tomaron acciones emergentes en la modalidad híbrida y hubo problemas con el uso de la tecnología en cuanto a la información que obtuvieron los alumnos. Estás mencionando aquí que se enfrentaron a una situación de bullying, distractores para los estudiantes, mal manejo de la información, el problema del internet en zonas rurales, información prohibida para los estudiantes y que los estudiantes aprovecharon este recurso tecnológico para hacer el copy-paste en la entrega de trabajos. Entonces, creo que todos estos problemas a los que se enfrentaron no solo los docentes, sino los ATP, tiene que quedar claro en el planteamiento del problema. Ese sería la segunda observación. El tercero es que no encontré una pregunta de investigación que nos vaya guiando, que nos vaya dando respuesta, porque lo que nos suele suceder es que de pronto tenemos tanta información y queremos abarcar tantos aspectos que de pronto perdemos de vista cuál es nuestro objeto de estudio. Entonces, creo que la pregunta de investigación te puede dar esta dirección y sería importante que la definieras, ¿no? En la página 14 también encontré de posibles escenarios, no de hechos. Recuerda que cuando hacemos una investigación, aquí en esta secundaria o en esta telesecundaria hubo un hecho, hubo una realidad, vivieron una realidad. Entonces, en función de esa realidad, es cómo vamos a realizar la investigación o cómo se va a realizar la investigación y las descripciones de exactamente de lo que vivieron. Estás hablando de vivencias. Estás mencionando que es lo que quieres captar, cómo se vivió este proceso de prácticas educativas durante la pandemia y lo que quedó, lo que aporta estas actividades
y lo que se sigue llevando a cabo, ¿no? Entonces, yo te sugeriría que cambies estos posibles escenarios, estos escenarios sugeridos, los que tú deduces que suceden, no, más bien sería aterrizarlo a cómo se vivió la realidad, cuál fue la realidad en esa telesecundaria. En otro punto es que no se especifica cuántos ATP de esta telesecundaria participan o son los entrevistados. Solo mencionas que hay ATPs que haces entrevistas, pero no especifica si es 1, 2, 3 o 4. Como estás mencionando estudio de caso, incluso si entrevistaras a un ATP, tendrías información bastante rica para poder dar una explicación de todo lo que sucedió con un solo ATP. Pero si estás manejando 3, 4 o 10, sí sería importante que lo explicaras en tu población. Entonces, bueno, rápidamente las recomendaciones que yo te haría sería definir tu objeto de estudio, señalar y puntualizar correctamente tu problemática, definir una pregunta de investigación, no recurrir a posibles hechos o posibles escenarios, especificar en la temporalidad, si las entrevistas las estás haciendo a los ATPs de hace 5 años, justo de cuando estuvieron en la pandemia, porque quizás su percepción a 5 años de distancia sea diferente. Entonces, sí, a lo mejor esta parte de la temporalidad también sería importante que la abordaras y especificar tu población o participantes. Entonces, bueno, a lo mejor con alguna de estas observaciones vas a poder consolidar tu trabajo de investigación. Muchas gracias, Arely. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Bien, vamos a dar la palabra a nuestra rectora, la doctora Alejandra González. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Arely, muy interesante el tema que tocas, particularmente a mí me ha interesado muchísimo la temática. Y como tenemos muy poquito tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible para ver si esto te puede servir de algo. Son simplemente reflexiones, sugerencias. Hay cosas que comparto absolutamente contigo y otras no, ¿no? Pero te las digo para que lo pienses. Primero, me parece que haces un uso indistinto de términos como prácticas híbridas, aplicaciones híbridas, educación híbrida, modalidad híbrida, escenarios híbridos. Si tú explicas debidamente eso, me parece que esa sería prácticamente la solución. Yo te voy a hacer una sugerencia porque en términos de lo híbrido y por lo que tú has expresado, pareciera, y así lo dices, que en la página 2, por ejemplo, dices que hay una falta de investigación sistemática sobre la educación híbrida. En esa parte yo difiero, creo que hay mucha investigación y todavía hace falta más investigación porque en el campo de la tecnología cambia todo tan rápidamente y tú misma hablas de cómo los paradigmas cambian en función, también socialmente, cómo los paradigmas cambian en función de las necesidades de los docentes y de cómo estamos viviendo el mundo, ¿no? Entonces, esa es algo que te quería comentar. Y otra cosa es que me parece que es diferente decir que la educación híbrida surge en la pandemia. Pareciera que está sugiriendo eso. No quiere decir que lo afirmes contundentemente, pero así se entiende. La educación híbrida no surge durante la pandemia, pero a partir de la pandemia surgen nuevas miradas, nuevas formas de acercarse por la contundencia de ese momento, ¿sí? Entonces, no emerge con la pandemia. Digo, hay autores como García Canclini, Litwin, Martín Barbero, Teresa Rojano, Judy Kalman, etcétera, que han investigado mucho el uso de las tecnologías en el aula, ¿no? Entonces, y en modalidades que se han llamado a distancia, híbridas. En lo que sí me parece que es un acierto que tienes, es que utilizas
varias definiciones y en todas ellas ya está claro lo que quieres decir. La educación híbrida es una combinación de diferentes plataformas, actividades, estrategias, cuestiones sincrónicas, asincrónicas, etc. Todo es la educación híbrida y eso lo explicas muy bien. Pero sí como que se sugiere que el término surgió durante la pandemia, ¿no? Esa es una cosa. En la página 4, tengo yo aquí una cosa que quisiera comentarte. Ay, de la página 4. Bueno, dices, y de hecho me gusta muchísimo algo que tú comentas. Dice, los dispositivos, perdón, es en la 7, los dispositivos no son solo meros artefactos de los que se dispone, sino que su inserción tiene una influencia directa en las estrategias didácticas que pueden llevarse a cabo. Eso es una afirmación clave en tu investigación, porque los artefactos son eso, artefactos. Lo que importa es lo que se hace con ellos. Y lo que hacen los ATPs, que son tu objeto de estudio, y coincido un poco, yo me perdí un poquito en la problemática. Sí vi que hay muchas cosas, pero ¿cuál es el problema real? Veo que quieres describir, identificar ciertas prácticas, ¿no? Y no te concentras en las prácticas, hablas de algo mucho más y las quieres teorizar, me parece excelente. Pero me gustaría comentarte, en la página 8 dices, ¿qué implicaciones ha tenido este cambio en la formación y desarrollo profesional docente? Hablando de este cambio de paradigma. Y en la telesecundaria, que conozco muy bien, yo hice los libros de telesecundaria en coautoría con muchos de mis compañeros. De hecho, una de mis compañeras, colegas aquí también estuvo en el ILSE en aquella época. Entonces conocemos la convergencia de medios con los maestros de telesecundaria y piloteamos muchas cosas. Entonces, eso es lo que te quería decir y refiérete, esa es una sugerencia, a los ATPs. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos si estás hablando de los ATPs o de los docentes. Los docentes son ATPs, desde luego. Digo, los ATPs son docentes, pero a veces no sabemos si te estás refiriendo a los profesores dentro del aula o a los ATPs. Entonces, nada más enfócate en lo que te interesa saber, el ATP como núcleo, y si son ese estudio de caso, todo lo alternativo, todo lo que está alrededor del ATP, creo que es lo que te va a servir para alcanzar a identificar ese perfil y esas prácticas. Muchas gracias, Amelie. Gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra. Bien, vamos a dar el turno a la doctora Roselena Rodríguez, que es la asesora de Arely. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las doctoras que nos han aportado sus observaciones, porque con sus valiosos comentarios y observaciones, estoy segura que van a contribuir enormemente al fortalecimiento de este proyecto de investigación, o bueno, más que el proyecto, ya es propiamente a la investigación. Sus aportaciones no solo nos han permitido identificar estas áreas clave, ha sido el primer momento en el que Arely presenta su trabajo y me parece muy, muy, muy rico todo lo que han comentado y vamos a trabajar sobre ello para que quede mejor estructurado este trabajo de investigación. Entonces, bueno, yo solamente voy a comentar algunos aspectos que para Arely. Y primero, Arely, quiero felicitarte por tu trabajo, por tu dedicación, porque hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo sobre tu proceso de investigación y en este proceso pues han transcurrido y han ocurrido situaciones que a otras personas les impediría continuar y yo quiero hacer énfasis en que tú estás aquí y eso es muy, muy bueno, eso es muy importante y ver reflejado tu avance en lo que estás presentando. También quiero felicitarte por la precisión y claridad de lo que has presentado y el avance que tienes en tu investigación y el detalle que nos has compartido. Ya trabajaremos en algún momento sobre las observaciones que la doctora Claudia y la doctora Alejandra nos han compartido y mejoraremos esos aspectos o los atenderemos. Yo solamente quisiera pues darte algunas sugerencias para los siguientes pasos, ¿no? Porque
conozco muy bien tu trabajo y vamos a comentarte algunos aspectos. Primero, es importante que ya a partir de lo que ahora mencionas, que ya hiciste tus entrevistas, pues es importante, es necesario que ya organices tus resultados de manera clara y estructurada a partir de esas categorías que preliminarmente ya has identificado y por supuesto las vas a fortalecer a partir de la lectura de esas respuestas que de forma muy clara te han dado los apoyos técnicos o las personas que han participado en tus entrevistas. Entonces, eso sería una de las primeras recomendaciones. Y otra sería precisamente que, pues ya una vez que tengas toda esta revisión, todo este análisis, se haga una relación de estos resultados con tus objetivos de la investigación y también revisar las preguntas de tu investigación, que como justamente se comenta, bueno, las preguntas están en un documento más amplio, pero no están incorporadas en este documento, en el resumen que se entregó, pero bueno, de todas maneras, es necesario que sí, como filtro, digamos, dando respuesta a esas preguntas iniciales y pregunta general y preguntas específicas, le des respuesta a partir de lo que tú estás analizándote o analizando y asegurarte de que cada resultado, en la forma que tú organices la información, responda directamente a los objetivos planteados al inicio del trabajo, que por supuesto tienen una relación directa con esas preguntas que ya tienes identificadas en tu trabajo. Y la tercera recomendación es que un poco lo mencionaba la doctora Claudia, que en todo esto tú contextualices los resultados en lo que realmente ocurrió en ese espacio, en ese tiempo, y que afortunadamente tú tienes todavía comunicación con esos profesores, ese apoyo técnico que vivió esa situación, porque efectivamente no podrían aportarte elementos si no vivieron ese periodo en la pandemia y bueno, son personas que tienen esa característica, por eso los elegiste, pero entonces sí enfatiza mucho ya en el resultado de todo tu proceso de investigación, esto que se menciona, para que se vea que precisamente en este estudio de caso, esas son las condiciones, esas eran las condiciones que se vivieron y eso aplica solo a este espacio, ¿no? A esa telesecundaria y a la vivencia que tuvieron específicamente esos apoyos técnicos pedagógicos. Y también en ese mismo aspecto de contextualizar, busca cómo tus resultados están relacionados, por supuesto, con ese marco teórico que has trabajado de forma muy, muy detallada y explica cómo tus hallazgos se relacionan con esas teorías que has citado en la investigación, de tal manera que ya tengamos toda una, pues siempre les menciono, una consistencia, coherencia y que sea suficiente para que se esté respondiendo con todo esto que presentas a esa pregunta preliminar de la investigación y que por supuesto está relacionada con tu objetivo general. Y evidentemente atendiendo todas las observaciones que ya nos han planteado las doctoras. Entonces, bueno, yo simplemente quisiera concluir con esa felicitación y con esa invitación a que continúes trabajando tan intensivamente como lo estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por las observaciones. Claro, por supuesto, tomar en cuenta todos los detalles. Me doy cuenta que algunas observaciones es porque no he sido precisa en la redacción, probablemente de algunos aspectos, y pues lo tomaré muy en cuenta. Muchas gracias. Bien hecho, felicidades. Muchas gracias. Gracias, maestra Arely, y a todas las panelistas que la acompañaron. Pues vamos a continuar con el turno del maestro Carlos Alberto Gómez, cuyo tema de tesis es el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y conocimiento en el aprendizaje digital y aula invertida para motivar el aprendizaje de química en secundaria técnica. Entonces, maestro Carlos, en lo que nos va compartiendo su presentación, le presento
a los panelistas que lo acompañarán. En primer lugar tenemos a la doctora Alejandra González, quien ya la presenté, la rectora de nuestro instituto, el doctor Luis Silva Hernández, que es asesor del doctorado de IESPE, y la doctora Mayra Toledo Cabrera, que es la asesora del doctorado también en IESPE, asesora del doctorante y también la coordinadora del doctorado de IESPE. Y ya vemos ahí su presentación. Entonces, adelante, maestro Carlos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien, maestro. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí mencionaban el tema, se cambió, se le dio otro enfoque y quedó que la motivación hacia el aprendizaje de la química en secundaria técnica mediante la implementación de aula invertida con apoyo de las TICAD. Como también ya se mencionó, mi asesora es la doctora Mayra Toledo. Bien, como planteamiento del problema, surge el bajo rendimiento académico y esto se ha podido observar básicamente por calificaciones, obviamente estadísticas que se han hecho en la escuela y también dentro del último estudio que realizó, bueno, más que estudio, la prueba que realiza PISA para estudiantes de secundaria, que fue en el año 2022. Obviamente a México se encuentra en el último lugar en cuanto a calificaciones en el área de ciencias, ¿no? Sabemos que se evalúa español, matemáticas y ciencias y obviamente el resultado, pues peor, vamos a decirlo así, fue en el área de ciencias. Obviamente eso alude a este bajo rendimiento que se puede observar en un centro de trabajo, que en este caso es una secundaria técnica, y que obviamente no se cumplen o no se alcanzan a lograr estos aprendizajes que se plantean en planes y programas, y que obviamente repercuten, ¿no?, en tres problemáticas o situaciones que desde este punto de vista podría yo mencionar. Es la deserción escolar, el acceso limitado a la educación media superior, que sería el siguiente nivel al que acceden los niños, y obviamente una afectación del futuro laboral y participación tanto en la esfera política y social. Recordemos que ciencias se ha visto como algo que no tiene importancia, que no tiene relevancia, obviamente en educación y posteriormente en la sociedad y en la vida de las personas. Creo que aludiendo un poquito al tema de la compañera anterior, en pandemia se notó mucho esta importancia, esta relevancia, ¿no?, de que la sociedad en general tenga y adquiera conocimientos en ciencias y obviamente hagan juicios fundamentados, ¿no? Y obviamente parte científica, todo tiene que estar sustentado. Dentro de los objetivos que se han planteado en esta investigación, el principal o el general, pues es determinar si existe una diferencia significativa en los niveles de motivación al utilizar la metodología de aula invertida, apoyada por estas TICAD, que, bueno, de alguna manera se menciona. El término es nuevo, vamos a decirlo, en cuanto a México, porque se plantea este término precisamente apoyado por la nueva escuela mexicana. Obviamente este planteamiento se ha pretendido para un tema en concreto, que es ácidos y bases, en cuanto a la asignatura o disciplina de química. Dentro de los objetivos particulares, pues obviamente es evaluar la motivación de los estudiantes en la disciplina de química, al comparar un grupo que recibe enseñanza tradicional, donde este grupo tradicional obviamente no hace un uso muy extensivo de estas tecnologías, y obviamente no está enfocado a una metodología activa. Comparar estos resultados, ¿no?, en la aplicación del tema de ácidos y bases, obviamente entre el grupo tradicional o el grupo control y el grupo experimental, y posteriormente identificar si existen estas diferencias en cuanto a los conocimientos adquiridos, ¿no? Si se mejoraron, si aprendieron algo en cuanto a estas herramientas o estas aplicaciones tecnológicas, ¿no?, que como también bien se ha mencionado, pues surgieron bastantes y obviamente seguirán surgiendo muchas más, pero esto es ya para quedarse, ¿no?, para seguir trabajando con ellas y hacer las partes del aula.
Y bien, dentro de los fundamentos teóricos de esta investigación, pues yo inicio con la parte, ¿no?, del Plan y Programa de Estudios 2022, que es el que actualmente aplica aquí en México. Dentro de la disciplina de química, bueno, dentro de los propósitos que tiene este plan y de estudios en cuanto a ciencias, pues obviamente es que sea una educación integral en cuanto a la currícula, desde una perspectiva interdisciplinaria, donde obviamente sabemos que se tiene que relacionar, se tiene que vincular con otras disciplinas. Dentro del campo, bueno, ahorita se han designado campos formativos y en específico química está en el de saberes y pensamiento científico, y dentro de los objetivos que busca este campo, pues es comprender y explicar procesos y fenómenos naturales relacionados con la parte social. Esto va aunado a los modelos obsoletos que se siguen trabajando realmente, ¿no? De acuerdo a Asmar, en 2015, pues él es uno de los que dice, ¿no?, que actualmente se sigue trabajando con modelos obsoletos. Docentes no han innovado en prácticas, no han querido utilizar nuevas tecnologías, no han querido modificar planeaciones en función de necesidades de estudiantes. Pero ¿qué nos dice la nueva escuela mexicana y obviamente el plan de estudios? Pues que la idea o la intención es que se apliquen, utilicen y fomenten el uso de metodologías activas, que de acuerdo a López es un proceso o son procesos estas metodologías activas donde tiene que ser interactivo, donde debe de haber una comunicación entre el docente y el alumno, entre alumnos, entre directivos, obviamente actores educativos, pero que sea compartida, no que haya jerarquías de alguna manera, ¿no? Y obviamente dentro de estas metodologías, pues hay, o manejo aquí tres puntos importantes. El primero que es que el estudiante es el centro del aprendizaje, ¿no? El dos es que hay una interacción entre pares, entre grupos, se fomenta el trabajo en equipo. Obviamente dentro de las evaluaciones hay oportunidad de que se evalúe de mejor manera, de acuerdo a las necesidades y características de estos estudiantes. Pero lo más relevante, pues para mí sería esta parte de los aprendizajes significativos y obviamente la aplicación dentro de su contexto, dentro de su comunidad escolar. Y dentro de estas metodologías hay un mundo, voy a decirlo así. Dentro de estas, pues hay aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aula invertida, gamificación, pero aquí pues obviamente puntualizo qué es lo que es la aula invertida. Y de acuerdo a Aguilera, pues aquí es interesante esto de aula invertida, porque obviamente la información es nueva, es vigente, los alumnos cuentan con información actualizada, la pueden revisar cuantas veces quieran, donde ellos quieran, y obviamente esta información pues va de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, lo que obviamente va a motivar esto, ¿no? Y obviamente favorece el desarrollo y motivación de los estudiantes, que pues es la parte que se busca dentro de esta investigación. En cuanto a metodología, parto yo de que la metodología que estoy trabajando es de investigación-acción y obviamente surge o se apoya, mejor dicho, de esta metodología mixta que tiene que ver con la parte cuantitativa y cualitativa. La investigación-acción a mí se me hace oportuno al ser docente, ¿no? Porque como docente tú eres el actor principal, que obviamente tú trabajas con los estudiantes, tú estás en el aula, tú ves las problemáticas y identificas qué es lo que no funciona, por qué no funciona, propones soluciones y obviamente aplicas lo que tú consideras que puede ayudar a mejorar esto. Y conforme lo vas aplicando, conforme lo vas haciendo, te vas dando cuenta, ¿no? De qué requieres, qué puedes modificar, qué puedes mejorar, qué puedes agregar o qué puedes quitar, porque también es esa parte, ¿no? Al final de cuentas, este trabajo es constante, es una reflexión hacia ti también como docente y obviamente hacia el trabajo que estás ofreciendo hacia tus estudiantes. Entonces, para mí es esta parte importante de investigación-acción, porque tú eres el principal actor, porque hay muchos planes y programas o hay situaciones en donde te lo plantean y básicamente el docente es el ejecutor. Y muchas veces pues ellos no saben las problemáticas o las situaciones que se generan. Entonces, para mí es rico esto porque es el mismo docente quien propone y plantea obviamente soluciones o alternativas. En cuanto a la metodología o pasos que se han seguido, pues obviamente es hacer o tener un diagnóstico, necesidades, gustos de los estudiantes, dónde está la comunidad, medios de transporte, problemáticas que se avecinan y a partir de ahí obviamente pues generar, ¿no?, este instrumento que sería una planeación.
o una secuencia. Obviamente, pues se han elaborado algunos instrumentos como han sido cuestionarios y obviamente hay otros instrumentos que se han retomado que ya son válidos en este sentido de la motivación. Posteriormente se han aplicado estos test, obviamente al grupo control y al grupo experimental. Se hizo una elaboración de una secuencia didáctica donde obviamente se aplicaron o se utilizaron estas TICAD y obviamente se le dio el enfoque de aula invertida. Posteriormente se hizo la aplicación de esta secuencia y al final de toda esta secuencia hubo una demostración y también obviamente se aplicaron los test y las encuestas finales, donde pues ahorita sí ya se tienen unos datos que todavía no se han analizado, pero sí ya se cuenta con información para posteriormente trabajar con ella. En cuanto a avances y qué es lo que sigue, bueno, como ya se mencionaba, bueno, pues se elaboraron los instrumentos, se aplicaron los test, las encuestas, obviamente se elaboró la implementación de la secuencia didáctica, se aplicaron los test y obviamente es la recopilación de datos. ¿Qué es lo que falta por hacer? Pues hay un análisis, una interpretación de datos estadísticos, que ahí viene la parte de esta metodología mixta que tiene que ver con la parte cualitativa y con la parte cuantitativa y obviamente redactar, ¿no? esos resultados que se puedan visualizar y obviamente reestructurar la tesis, todos los datos, toda la nueva información que se genere de todo esto, pues obviamente ayudará a modificar, a mejorar y a plasmar de mejor manera todas estas ideas, ¿no? que se quieren o pretenden, ¿no? Dar este seguimiento. Y bueno, aquí ya nomás ir como cerrando esta parte, bueno, es una dentro de la demostración que se hizo, donde son estudiantes de tercer grado de secundaria, donde ellos fueron los que obviamente impartieron este pequeño curso taller a alumnos de la misma institución de otros grados, de primero, de segundo, y obviamente también hubo una demostración con los padres de familia, donde aquí, bueno, hablando del tema de ácidos y bases, se centró un poquito con el tema de suelos, de fertilizantes, y aquí los estudiantes, obviamente, con este uso de las tecnologías, con todo lo que aprendieron, ellos se enfocaron a la creación de fertilizantes, de abonos, y bueno, se alcance a visualizar, pero ahí tienen algunas sustancias que obviamente ellos prepararon, que obviamente ellos hicieron, con la finalidad de que el conocimiento que ellos adquirieron, que ellos pues fueron aprendiendo poco a poco, pues al final lo pudieron plasmar con algo social, con un impacto, obviamente sabemos que hay muchas problemáticas ambientales y una de esas pues esa es la parte del suelo. Entonces aquí ellos tratan de dar alternativas y obviamente que están haciendo, pues compartiendo lo que saben, lo que aprendieron en función de resolver problemáticas sociales y que tengan un impacto obviamente en su comunidad. Dentro de las implicaciones de los hallazgos o de los aprendizajes, bueno, pues lo que se tiene hasta el momento, lo que se ha podido visualizar, es que lo que tiene que ver con aula invertida, pues básicamente es que se dejan ciertas actividades, ciertos temas, donde los niños leen, ven videos, escuchan audios en casa y posteriormente regresan a la escuela con esa información para poder compartirla con los demás compañeros. Entonces, aquí al principio, lo que ellos, bueno, lo que el docente o yo como docente hacía, pues es decir, ¿saben qué? Se les queda tarea y es para mañana y hacen esto. Desde el momento que los alumnos escuchan esa palabra de tarea, empiezan como que a frustrarse, como a molestarse, porque pues de alguna manera es algo que ellos ya no quieren hacer después de la escuela. Entonces aquí, y sí se me hizo curioso e interesante en lo personal el cambiar esa palabra y decir actividad en casa o trabajo complementario, o sea, quitar esa palabra de tarea, a ellos les cambió también esa percepción y empezaron a trabajar. Sí, no voy a decir no fueron todos, claro, pero sí al principio era 1, 2 y posteriormente se fueron incorporando. Y lo más rico para mí, lo que me dejó esto, es que cuando llegaban al aula o a la escuela, los poquitos que habían hecho esta actividad en casa, a ellos yo los ponía como monitores de equipo y ellos compartían sus conocimientos con los demás. Entonces eso les permitía a uno compartir lo que ellos habían aprendido y dos, que los demás compañeros por lo menos tuvieran la noción de lo que se había hecho, de lo que se está haciendo o de lo que se iba a hacer con posterioridad.
Pues, bueno, en cuanto a otro punto, pues son los conocimientos previos, que bueno, que aquí ya creo ya lo mencioné, compartían estos conocimientos y obviamente eso también los motivaba a seguir, a ver que se les reconocía que el esfuerzo que estaban haciendo, pues obviamente tenía ahí algo, un extra, ¿no? Obviamente los alumnos como tal desconocen este término que son las TICAD, pero obviamente ya trabajan con algunas aplicaciones, pero no le dan el enfoque educativo que se pretende. Entonces, esto también se les dificulta un poco a ellos, porque ya se les está como que encaminando a un uso adecuado de estas tecnologías, por lo que ahí es cuando ellos entran en conflicto, porque realmente no saben utilizar esta tecnología para algo más que no sea como diversión, como la relajación básicamente, ¿no? También lo que los motiva bastante es el uso de celulares, con lo que pueden, bueno, de hecho de las actividades y lo que involucra las ICATs. Un minuto, maestro Carlos. Gracias. Son audios, son videos, son imágenes, son organizadores. Muchos de ellos ya cuentan con buenos teléfonos, con internet, entonces obviamente pueden trabajar en línea y todo esto pues los motiva. De hecho, bueno, así como comentario, han hecho videos, la verdad, muy padres, los han editado, les han agregado fondos, fotos, y ellos también es padre porque están compartiendo con otros compañeros o se muestran en otros grupos lo que están haciendo. Obviamente también se trabajó con simuladores, que esto permitió que ellos tuvieran una idea previa a entrar a un laboratorio físico, a trabajar con material real y a trabajar con sustancias físicas, de saber y prepararlos para ver qué iba a pasar, para ver qué iba a suceder y no nada más llegar y a ver qué pasaba. Y obviamente hay una de las actividades que se plantearon en buscar el tesoro. Aquí también ellos iban aplicando sus conocimientos en ejercicios de la actividad diaria. Al final se les iba dando un código, iban logrando algo y lograban el objetivo, ¿no? Entonces sería como que esos hallazgos, esas implicaciones que hasta el momento se tienen. Y bueno, por mi parte sí, ya sería todo, la parte de las referencias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Bien, vamos a dar inicio a nuestros panelistas. Le dejo la palabra a la doctora Alejandra González, nuestra rectora. Adelante, doctora. Muchas gracias, Alberto. Muchas felicidades. Siempre es un gusto que las y los profesores de ciencias y cualquier profesor reflexione sobre su práctica y quiera transformar la realidad donde trabaja. Eso es siempre muy encomiable y te felicito de entrada por eso. Te quiero plantear una situación que me ha saltado. Es que dices que has trabajado con 3 grupos de química, pero uno lo hiciste, es que las fechas me llamaron la atención. Uno son del ciclo 19-20, 19-20-20 y el otro en el 20-20-20-21. Y las condiciones eran totalmente diferentes. Eso me salta como un problema de validez digamos, de las aplicaciones que has hecho, porque las condiciones cambiaran tanto y el aula invertida, si bien puede ser aula invertida totalmente a distancia, los chicos hacen algo antes de tener contacto con sus compañeros en un aula, digamos. Hay un trabajo previo. Bueno, durante la pandemia aparentemente se podía trabajar eso. Había que hacer cosas antes para llegar a la sesión síncrona, por ejemplo, a la videollamada de la clase, para ver cómo le hacían. Lo que pasa es que como las condiciones fueron tan diferentes en esos años, uno y otro son totalmente diferentes, no sé cómo pueda aplicarse exactamente la misma situación para tus 3 grupos. Uno parece comparable, pero 2 parecen comparables porque están en la misma circunstancia, pero uno no. ¿Qué opinas de eso? No, bueno, de hecho, no sé de qué surge ese dato, pero de hecho se trabajó en este ciclo 2024-2025 y solo fueron 2 grupos del mismo grado. Uh-huh. 2 grupos. Entonces,
algo pasa porque Ajá, yo digo, a leí lo mejor ahí. fue ahí el dato del documento, a lo mejor yo me equivoqué, pero sí, de Ok, hecho se hizo en este ciclo 2024-2025. Sí, excelente. Entonces, ese factor ya no estorba sí. y eso, bueno, eso es muy bueno. Pues eso me había brincado muchísimo. La otra, estás tomando como instrumento el cuestionario de actitudes hacia las ciencias, que es un cuestionario ya validado, me parece muy bien. Bueno, de hecho, bueno, si me permite, no lo Adelante. comenté, creo que fueron los nervios, pero de hecho son dos instrumentos que están validados. Uno sí se tradujo del inglés y obviamente participaron diferentes actores, docentes, traductores, y sí ya está validado precisamente. De hecho, los dos están validados, pero uno como que tiene mayor peso porque es, bueno, se tradujo y obviamente se ha aplicado a diferentes niveles. Uh-huh. Sí, por la teoría de la acción Sí. razonada que menciones. Muy bien. Ahora, en cuanto a la investigación-acción, tú controlas toda la investigación. ¿Tú tienes el control de todo o has involucrado a tus estudiantes? No, sí los he involucrado. De hecho, en ciertos momentos se les ha pedido ahora sí que su apoyo para determinar ciertas actividades, ciertos temas que a lo mejor se les han complicado a ellos y ver la manera, obviamente, en que se les pueda, bueno, que ellos puedan más que nada adquirir este conocimiento o estas habilidades. Y de hecho también el tema que se elige es precisamente porque es uno como que de los más complejos o complicados en el área de ciencias, porque es algo como que abstracto para ellos, como no algo tangible que pueden realizar. Entonces, obviamente, también esto de los simuladores, de las prácticas, de las demostraciones, con la finalidad de que ellos vean esa aplicación, porque al final de cuentas ellos se quejan mucho que los docentes no les damos o no les explicamos el para qué les va a servir en la vida o para esto, ¿no? Entonces traté de que fuera de esa manera, sí. Sí, los simuladores son muy útiles porque no en Sí. todas las escuelas hay laboratorios, o sea, siempre han sido sumamente útiles y pues se tiene que ver los modelos de las moléculas, por ejemplo, si quieres Sí. ver el modelo cinético de partículas, pues hay que dibujar bolitas, ¿no? Y que se muevan según la temperatura, por ejemplo. Pues ahora sí que te felicito y te invito a que sigas tan animado con tu proceso de investigación. Y pues vamos adelante con eso. Sí estás cuidando, esta parte de validez me saltó, pero ya la resolviste y ya descansó mi alma con eso, la verdad, porque eso iba a ser un problema en tu investigación. Pero estás cuidando todo lo demás, me parece que es un buen trabajo por ahora. Entonces, sigue adelante, cuida tus datos, cuida mucho tus datos, cómo los vas a interpretar. Tienes datos preliminares, Sí, así también. es que también trata de hacer tus categorías de manera que respondan a lo que te estás preguntando, a lo que quieres saber, ¿sí? Y pues lástima por los alumnos que no están teniendo, digamos, una metodología activa, ¿no? Eso sí, son los mismos alumnos que tienes y pues unos van a tener ciertos beneficios y otros Sí. no. Entonces, pues, más que las actitudes que van a ser diferentes, van a ser más proclives a la tecnología, pues aquellos que se involucren y que la usen. Parece obvio, pero bueno, hay que mostrar con datos, con ciencia que cómo es, cuáles son las situaciones motivadoras para ellos, más allá del uso de un celular que puede ser para ellos muy importante, pero sí para que tú dejes el caminito para que salgan otras investigaciones de lo que vas a hacer. ¿Okay? Felicidades, Alberto. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Alejandra. Bien, vamos a dar la palabra al doctor Luis Silva Hernández. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Alberto, muchas felicidades. Y mira, seré muy, muy concreto. Tengo la fortuna, como tú, de estar frente a grupos de alumnos de secundaria y creo que compartimos a veces una inquietud. A mí me parece muy interesante el trabajo que estás realizando
El único aspecto que te sugeriría ampliaras un poco más es lo que se refiere ya no solo a la manera como va a impactar el aula invertida a los alumnos, porque ellos se motivan, se contagian, comparten experiencias, algunas tan fuertes que se enganchan con toda su alma, si me permites la expresión. Yo lo que te sugeriría en tu documento es también hacer un énfasis especial en cómo impacta la implementación del aula invertida en los docentes y qué les exige. Porque sí me queda claro que en el alumno poco a poco, pero se va abriendo brecha. Pero muchas veces quienes resultamos un poquitito más difíciles de poder trabajar el aula invertida somos nosotros. Como que ya estamos acostumbrados a llevar a cabo nuestra clase de una manera y nos cuesta mucho trabajo salirnos de ahí, ¿no? Porque es más cómodo, porque involucra menos problemáticas o situaciones, etcétera. Creo que transmito lo que tú también puedes sentir al momento de estar trabajando el aula invertida. Entonces, y desde este punto, no sé si como parte de tu documento dentro del avance, pudieras también contemplar lo que se refiere entonces a las fortalezas que para el maestro representa el aula invertida, las oportunidades que le va a dar, si me permite la expresión, venderles el producto de los beneficios del aula invertida, ¿no? Y aunque somos un poquitito reticentes a comprar ese tipo de productos, que caigamos en la cuenta de que sí vale la pena. Un poco de esfuerzo, pero los resultados, tarde que temprano, sobre todo en alumnos de secundaria, una vez que se enganchan, ellos solitos nos motivan. Desde luego, ¿qué posibles debilidades o situaciones, vamos a decir así, extraordinarias se pudieran presentar para que el maestro, conociendo eso, pues sepa cómo más o menos evitar esas debilidades y desde luego algunas amenazas, ¿no? Que la tecnología pudiera, si no está bien supervisada, pues llevar por otro rumbo, tanto a alumnos como a algún maestro. Eso es lo que a mí me deja la oportunidad que nos diste de compartir el avance que tienes en tu investigación y me atrevo pues a sugerirte esto, encaminado, vuelvo a repetir, a cómo impacta esta implementación del aula invertida en los docentes y qué nos exige. Y cuanto mejor nos vendas la idea, híjole, yo creo que sí vamos a engancharnos y que no solamente sea para ciencias, de verdad lo desearía mucho, porque también en humanidades, ¿no? En español, hace mucha falta, ¿verdad? Este tipo de cambio. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Luis. Bien, vamos a darle la palabra a la doctora Mayra Toledo, quien es la asesora del doctorante. Adelante, doctora. Muchas gracias, ingeniero. Muchas felicidades, Alberto. Llegamos a este momento. En primer lugar, pues bueno, quisiera felicitarte porque has vencido muchos obstáculos. Inicialmente, el tema que tú me planteabas nacía de una necesidad real, de una secundaria técnica que no está en la capital de Tlaxcala, que de por sí Tlaxcala no es que sea uno de los estados más bollantes en cuanto a desarrollo, sino que tiene sus precariedades. Y estando todavía en un lugar aislado, me comentabas de la sorpresa que te llevaste al encontrar los salones de química y los laboratorios de química en específico, que no se utilizaban para lo que debían ser, que no tenían instrumentos, que no tenían equipo, y tú vienes, es otra cosa importante que quiero resaltar en este momento, que no eres docente de origen, sino que fuiste formado como un ingeniero químico y con ganas de ser docente y de transmitir esto. Y a partir de eso estudiaste una maestría en educación y todo esto empezaste con todo el desarrollo de ver lo de los laboratorios virtuales que se pudieran llevar, de los problemas que tuviste con el equipo que te lo estaba haciendo, y aún así
no desfalleciste en este intento. Me parece que es una actitud de un doctor en educación el saber ser resiliente y ir hacia adelante, tener esa fortaleza de luchar por aquello que cree que es un ideal. Entonces, pues por esto quisiera reiterar la felicitación de que aunque tienes una formación que podría indicarnos que preferirías una investigación de corte cuantitativo, o sea, es 2 más 2 son 4 y eso es nada más y lo que me da el laboratorio, te has dado cuenta, y empezaste así, o sea, tenías tus test ya estandarizados para verlos, el pretest y el posttest, pero te has dado cuenta por la práctica que tienes como docente y te has comprometido con una investigación cualitativa. Y en esta investigación cualitativa de investigación-acción, no solamente, como le contestaste a la doctora Alejandra, has involucrado a tus propios alumnos, también involucraste a otros docentes para aquel grupo control inicial que tenía otra perspectiva. Con ella desarrollaste el plan y programa del aula invertida. Desarrollaste el programa para esta asignatura, desarrollaste los instrumentos para evaluarlo, es decir, de alguna manera estás siendo líder dentro de esa institución y estás generando ese cambio que pide precisamente la investigación-acción. Y no te quedas ahí. Acabas de decirme, yo no lo sabía, que ya lo diste a conocer a los padres. Entonces también estás informando a los padres y a otros grupos, a los grupos de primero, acerca de lo que están haciendo. Y todo esto dentro de un marco de responsabilidad social, porque si mal no recuerdo, tenía impacto en el uso del agua y lo de los fertilizantes que tenían que ver con las plantas que se siembran cerca de esa zona. Entonces, pues la verdad, me parece que es un ejemplo de lo que es investigación-acción. Es una problemática dentro de una comunidad en la que involucras a toda la comunidad y en este caso, pues primero desde hacerles consciente de un problema, ver cómo lo están viendo ellos e ir moviendo los hilos de poco a poco, ir tocando a esos alumnos que primero te estaban diciendo, ay no, qué resistencia, y luego pues como al principio fueron 2, 3 y se fue compartiendo. Y me uno a lo que dijo la doctora Alejandra, qué pena por los del grupo control, porque no van a tener, no te tuvieron a ti como maestro, tuvieron a la otra maestra, pero no se llevaron esta experiencia. Sin embargo, las ganas y el poder hacerlo, las ganas de poder hacerlo, yo creo que se va a ir contagiando. Te voy a hacer algunas recomendaciones que tienen que ver con la redacción de tu documento. Sé que has estado muy cargado de trabajo, pero necesitamos afinar esto porque hay varias ocasiones en las que la redacción de tu documento me parece que no refleja tu inquietud, tu compromiso con la investigación y con la docencia. Y por otro lado, ya más metodológicamente, tenemos que hacer bien explícito cómo es tu problema, cuál fue tu problema, cuál fue esas preguntas que viste y cómo a través de estos objetivos llegaste a seleccionar y creaste algunos instrumentos para poder llegar a unos resultados y dar respuesta a ello. Es decir, ver esa coherencia a lo largo de todo tu documento. A lo mejor yo porque te conozco puedo entender algunas cosas, pero me parece que si hay alguien que lo lea y no conoce nada, me podría decir, a ver, ¿fue un test-retest o fue una investigación-acción o de qué metodología estamos hablando? Entonces, bueno, pues y así como las otras observaciones que te hicieron la doctora Alejandra y el doctor Luis, pues ya las anoté yo también, vi que tú también, y vamos a irlas trabajando porque me parece que es un compromiso social lo que estás haciendo con esta investigación. Y hay mucho para hablar y mucho para dar para adelante. Muchas gracias, Alberto, por todo lo que has dado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayra. Muchas gracias, maestro Carlos, y a todos los panelistas que lo acompañaron. Bien, vamos a continuar con nuestra última doctorante, la maestra Ivette Jiménez Hernández. El tema de ella es estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de educación básica, nivel secundaria. En lo que, maestra Ivette, nos puedes compartir tu presentación. Yo les presento a los panelistas que le van a acompañar.
tenemos a la doctora Blanquelisa Torrero Díez, asesora del doctorado de IESPE, a la doctora Leticia Gabriela Landeros Aguirre, también asesora del doctorado de IESPE, y al doctor Luis Silva Hernández, quien es asesor del doctorado de IESPE y también es asesor de la doctorante. Entonces, maestra Ivette, vamos a ver su presentación para poder dar inicio. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Sí se distingue la presentación? Parece que no, maestra. A ver si la puede poner en grande para poder verla en pantalla completa. A ver. Okay. Perdón, comparta otra vez su presentación, Ivette. Sí, ¿ya está? Ah, ya. Perfecto, ahí está. Ahí la tenemos. No sé si se puede poner en completo o en pantalla completa. En modo de presentación. Sí. Okay. ¿Sí? ¿Así? La seguimos viendo como diapositivas, pero... En la parte inferior, Ivette, antes de donde está ese deslizador, ahí dale clic, por favor. Antes del deslizador. Antes hay una como pantallita. Más a la derecha, más. Ahí precisamente. Ahí, ya te pasaste. Ahí dale clic. ¿No? ¿No? No se ve completo, pero la dejamos así, doctora. Sí, adelante. Sí, entonces adelante, maestra Ivette, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ivette Jiménez Hernández. Soy docente de la disciplina de español en el nivel básico, específicamente en secundaria técnica. Actualmente laboro en la Escuela Secundaria Técnica número 4 en el municipio de Tlalnepantla de Base en el Estado de México. En cuanto a mi formación profesional, bueno, yo soy licenciada en Derecho y tengo una maestría en Educación. Durante los 17 años que llevo ejerciendo la docencia y con base en mi experiencia, pues me he enfrentado a diversas problemáticas y hay una en particular que ha llamado mi atención, que justamente es el problema de la comprensión lectora. Es por eso que decido estudiar un doctorado en educación, para conocer las causas a profundidad y poder proponer alternativas para mejorar la comprensión lectora. A continuación voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de educación básica en el nivel secundaria. Mi asesor es el doctor Luis Silva Hernández. Es importante conocer, para comenzar, los antecedentes, ya que México, como país miembro de la OCDE, pues participa en PISA, que es un programa para la evaluación internacional de los estudiantes desde el año 2000. PISA justamente evalúa habilidades en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias en estudiantes de 15 años, que es justamente la edad cuando ellos concluyen su educación básica. Los resultados que arrojó la prueba de PISA en el año 2022, pues nos muestra justamente que México obtuvo 71 puntos, 407 puntos. Maestra Ivette, perdón, sí. Es que no vemos que se mueva su presentación. Ay, perdón, es que no sé si será el internet o... A ver, con Yo calma. Creo que está en otra pestaña la presentación. Sí, a ver, sé que con calma. Ahí ya se está moviendo, perfecto. Adelante, maestra. ¿Ahí? Ok. Ahí vemos ya su gráfica. Ok, bueno. Mencionaba que justamente en los resultados de PISA del 2022, México obtuvo 407 puntos en comprensión lectora, ubicándolo así en el lugar número 35 de los 37 países participantes en esta prueba, estando así 71 puntos por debajo de lo que es el promedio. Estos resultados justamente nos arrojan a una problemática, que los estudiantes de educación básica presentan dificultades en la comprensión lectora en los procesos de integrar la información, de hacer inferencias, sintetizar, interpretar,
reflexionar, y que esto se debe justamente a la metodología que utiliza el docente para desarrollar las habilidades cognitivas de la comprensión lectora y que trae como consecuencia el bajo rendimiento académico, el fracaso escolar y la deserción. La nueva escuela mexicana, que es justamente un proyecto educativo que busca transformar nuestro sistema con un enfoque crítico y humanista, surge en el 2019 tras una nueva reforma educativa, y es precisamente la NEM que considera la lectura como el pilar fundamental del desarrollo del pensamiento crítico. Y para este desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, pues es necesario que los docentes empleemos diversidad de estrategias, ya que el docente deberá desde motivar al estudiante, aplicar diversos instrumentos, actividades, pero también nosotros como docentes tenemos que adaptarnos a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es por eso que en mi proyecto de investigación, y de acuerdo a la problemática que he identificado, pues me surgen estas preguntas. La primera sería, ¿cuáles son las estrategias que emplean los docentes en secundaria para lograr el desarrollo de la comprensión lectora? Actualmente los docentes están capacitados en cuanto a la aplicación de metodologías para la lectura. En los docentes hay un interés y motivación por la lectura. Y por último, ¿cuál es el objetivo que tienen los docentes al realizar una lectura de comprensión en el aula? A partir de esto, bueno, en mi proyecto de investigación formulo los siguientes objetivos. Mi objetivo general es identificar la metodología empleada por los docentes de educación básica en secundaria para lograr el desarrollo de la comprensión lectora. A partir de ahí se derivan dos objetivos específicos. El primero sería aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas para lograr el desarrollo de las habilidades cognitivas y la comprensión lectora. Y por último, justificar la importancia que tiene emplear estrategias cognitivas y metacognitivas en el logro de la comprensión lectora. En cuanto a los fundamentos teóricos con los que estoy trabajando, pues es importante obviamente identificar qué es la lectura. Como nos dice Isabel Solé, pues es un proceso en el cual van a interactuar el lector y el texto, pero con una intención de satisfacer una serie de objetivos, que puede ser desde el académico hasta el personal. También Paulo Freire pues nos hace mención que la lectura ayuda al niño a desarrollar un pensamiento crítico en el que es capaz de interpretar y vincular los aprendizajes previos con lo que está leyendo, y esto les ayuda a ser reflexivos sobre el mundo en el que están viviendo, que es justamente lo que promueve, lo que plantea la nueva escuela mexicana, hacer a nuestros alumnos que tengan un pensamiento crítico, que sean reflexivos ante el mundo en el que ellos están enfrentando actualmente. En cuanto a lo que es la comprensión lectora, aquí muestro uno de los conceptos base, que es el que establece la UNESCO, que nos dice que es una capacidad que tiene el ser humano de poder entender el significado de oraciones y enunciados en un texto. Y como mi proyecto de investigación está enfocado justamente a qué tipo de metodología está empleando el docente, pues es importante recordar que la metodología es un conjunto de estrategias y acciones que nosotros los docentes tenemos que planificar justamente para poder facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. También, pues hago referencia a procesos cognitivos y metacognitivos. En cuanto a todo lo que es lo cognitivo, hay habilidades que son claves en la lectura, como es la atención, el procesamiento visual y auditivo, que es parte fundamental, es decir, que los alumnos identifiquen no nada más las letras, las palabras, sino también los sonidos, y que estos ellos los puedan asociar con su significado. Ese es el tipo de habilidad cognitiva, que es el procesamiento visual y auditivo. La memoria, que es muy importante porque aquí observamos, sobre todo con nuestros alumnos de secundaria, que tienen problemas en cuanto a la memoria. A veces están leyendo un párrafo, pasan al siguiente, ya se desconcentraron un poquito y se les olvidó lo que habían leído anteriormente y necesitan volver a leer. Y otro de los procesos cognitivos, pues obviamente es la fluidez, que es indispensable el que los estudiantes lean con precisión, sin errores,
o que hagan pausas que no son necesarias. Y la parte fundamental, todo el aspecto cognitivo, pues es el manejo del vocabulario. Los adolescentes carecen del conocimiento de palabras que no son de su contexto o de su uso común, y eso les complica realizar una buena comprensión del texto. Ahora, en la parte de la metacognición se refiere a aquella capacidad que nosotros, los seres humanos, tenemos justamente de reflexionar y controlar nuestros propios procesos, y en este caso, pues el de la comprensión lectora. Aquí los estudiantes deben de ir adquiriendo esa conciencia de cuáles son las estrategias que ellos necesitan para poder comprender un texto, para monitorear su lectura y tomar decisiones para mejorarla. Es decir, ¿qué puedo hacer de acuerdo a lo que ya detecté que tengo problemas en la lectura para poder mejorar? Aquí es importante mencionar justamente que las estrategias metacognitivas pues se tienen que aplicar antes, durante y después de la lectura. Es decir, antes de la lectura en general, el alumno deberá observar el título, las imágenes, la tipografía, la extensión y preguntarse de qué va a tratar lo que estoy por empezar a leer, cuál es el propósito que tiene el autor con este texto que me está mostrando, hacer predicciones, porque esa parte en la metacognición es importante, ¿no? El predecir, y ya después, cuando concluyó su lectura, si esa predicción fue acertada. Durante la lectura, en este proceso de estas estrategias de metacognición, pues es ir poco a poco con ellos, paso a paso, ir identificando las ideas principales, localizar palabras clave, que muchas veces a ellos eso es lo que se les complica, por párrafo inclusive, cuáles son esas palabras clave. Revisar nuestra propia comprensión, ¿realmente estoy entendiendo lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que no entendí? ¿Dónde me tengo que regresar? ¿Por qué no me distraje en algún momento de la lectura? Esa es parte importante de la metacognición, que ellos durante la lectura sean conscientes de su proceso de comprensión lectora y que si no están entendiendo, no vayan ya terminando la lectura y no entendí nada, no, se vayan regresando, se vayan cuestionando y si es necesario, en el caso que hablaba del manejo de vocabulario, pues sí, buscar el significado de alguna palabra que yo no entiendo para poder avanzar en esta comprensión. Y por último, después de terminar la lectura, pues ahora sí viene a hacer una actividad que aquí es ya donde se refiere a las habilidades cognitivas que el alumno ha ido desarrollando, como cuáles son sintetizar la información, analizar, integrar o interpretar, localizar y extraer información muy específica. Esa es parte justamente ya de este proceso que viene desde la metacognición y desemboca en el desarrollo de habilidades cognitivas que mencionaba hace un momento. En mi proyecto de investigación, pues hago uso de la metodología mixta. ¿Por qué? Bueno, en el aspecto cualitativo me he enfocado, obviamente, a hacer revisión de literatura referente a esta problemática. Obviamente es artículos e investigaciones que ya se han hecho justamente sobre el problema de la comprensión lectora que estamos ahorita padeciendo en México, pero también he hecho análisis de resultados de mi escuela de evaluaciones nacionales, como fue la de Mejor Edu del 2023, del 2024, en diversos procesos de lectura, como son la de analizar la estructura de los textos, integrar, inferir, etcétera. También he analizado los resultados de PISA 2022, que eso ya es de manera general, no me lo muestra por escuela, o en este caso por alumnos, sino justamente México, cuáles son los problemas que tienen en comprensión lectora. Y bueno, pues ambas pruebas, tanto Mejor Edu como PISA, pues nos indican que los procesos cognitivos, como son localizar y extraer información, realizar inferencias, analizar la estructura de texto, reflexionar y opinar sobre lo que nos menciona el autor, pues es ahí donde tienen ellos esos problemas. También en esta metodología, pues es importante estar revisando constantemente
los conceptos básicos que ya mencioné, de qué es la lectura, la comprensión lectora, la metodología, tener muy claro cuáles son los procesos cognitivos, los metacognitivos, y justamente en la parte de metodología. Ahora, en cuanto al aspecto cuantitativo, pues aquí utilizo justamente para medir los resultados que voy obteniendo de los diferentes instrumentos, sobre todo de aquellos que miden la comprensión lectora. Para mis grupos muestra y control, pues utilicé los reactivos liberados de PISA del 2018. Y en cuanto a los encuestas, apliqué ya encuestas a los docentes, que ahorita voy a mencionar en un momento, y a los estudiantes. Entonces, es por eso el por qué precisamente en mi proyecto de investigación estoy utilizando la metodología mixta, porque es importante hacer un análisis de esos resultados cuantitativos y en el caso de la comprensión lectora, ¿qué nos arroja? ¿Cuáles son los procesos que nuestros estudiantes tienen problemas que se necesita abordar para que ellos tengan mejores resultados en comprensión lectora? Ahora, ¿cuáles han sido los avances hasta el momento? Bueno, como mencionaba hace un instante, pues he hecho revisión ya de literatura y bueno, la sigo haciendo sobre todo en la parte de la metodología de la investigación, de los resultados de PISA, de Mejoredu, etcétera. Ya apliqué mis instrumentos apliqué ya a 105 alumnos de los 107 que tenía contemplados en mi escuela, en la Escuela Secundaria Técnica número 4, que fueron a 40 alumnos de primero, 40 alumnos de segundo y 25 de tercero. Estos en particular, estos 105, pues son mi grupo, mi población muestra. Y también, pues ya apliqué a 40 alumnos de grupo control de primer año. Me falta todavía aplicar otro grupo control de 40, justamente de segundo grado, que son esos dos grupos a los que yo no les imparto clase, haciendo justamente referencia a que los grupos muestra de primero, segundo y tercero, pues son a los que yo les doy clase y que justamente a ellos he estado aplicando diversas estrategias metacognitivas, que justamente es antes, durante y después de la lectura, para ir viendo cómo ellos van progresando en estas habilidades cognitivas que son indispensables en el desarrollo de la comprensión lectora. En cuanto a las encuestas a los docentes, tengo contemplado en mi proyecto de investigación aplicar a 10 docentes, he aplicado a 8. Un minutito, maestra Ivette. Sí. ¿Perdón? Le queda un minutito, adelante. Sí. He aplicado, me faltan 2 encuestas y bueno, ahorita, ¿cuáles son los hallazgos de lo que he encontrado justamente en esta parte? Bueno, pues justamente ha sido identificar la formación que tiene el docente en la metodología para la comprensión lectora, incorporar estrategias metacognitivas durante el proceso lector, que esto ha ayudado justamente al alumno a regular su proceso durante la lectura, y también he encontrado con los docentes la poca participación que tiene el personal con funciones de dirección, como es el director hasta el coordinador académico, en la asesoría y acompañamiento en cuanto a metodologías para favorecer la lectura. Las aportaciones que tengo justamente es que los alumnos entiendan que la lectura pues no es algo aburrido, sino que hay que fomentárselas para que ellos entiendan que hay diferentes formas de presentar la lectura y que esta nos puede ayudar también a crear ese hábito por la lectura. Aquí muestro algunas imágenes sobre las últimas actividades que realizamos de fomento a la lectura. Y para concluir, bueno, algunas de las referencias de los autores que mencioné en esta presentación, porque en mi proyecto de investigación ahí está un poquito más amplio. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra Ivette. Pues bien, vamos a dar inicio con los panelistas. Vamos a iniciar con la doctora Blanca Torrero. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, maestra Ivette, pues bienvenida. Buenas tardes. Primero que nada, le agradezco que haya compartido con nosotros su trabajo de investigación y que tenga esta disposición para escuchar sugerencias que le podamos hacer, ¿verdad?
Sí. Bueno, disponemos de poquito tiempo, entonces yo le voy a comentar acerca de algunas sugerencias que yo tengo para que su trabajo vaya aún mejor de lo que ya va. Mire, en primero está el título. Su título es adecuado, por supuesto, pero yo le recomendaría delimitarlo. ¿A qué me refiero? Usted nos habla, ya nos lo expuso y en su trabajo que yo leí, de que está trabajando su investigación en la Secundaria Técnica 4. Entonces es un contexto en especial y en su título nada más pone en educación secundaria, educación básica, algo así. Entonces yo sí le pediría que de algún modo en su título meta esta situación de que lo está trabajando en esa institución en específico para que no se preste a que quien lo lee diga, ay, pues en toda secundaria, ¿no? Luego, su planteamiento del problema está contextualizado, tiene datos actuales, eso está muy bien. Nada más la parte donde yo tengo algo que sugerirle es donde habla de la pandemia. ¿Por qué? Porque le da muchísimo espacio. Entonces, eso hace que se desvíe el foco de atención de su tema de investigación. Entonces, yo le recomendaría ahí disminuir un poquito, sintetizar esa parte de la pandemia, que claro que es importante, pero sintetizarla y no mencionarla de tantas partes, porque la menciona en varias zonas de su trabajo. Bueno, después yo le iba a comentar de sus objetivos. Ahí obviamente su trabajo apenas va en borrador, por así decirlo. Entonces, para que le cheque, porque en su trabajo escrito no contempla la metacognición en ninguno de sus objetivos. Y ahorita en la presentación ya lo contempló. Pero entonces, para que haya una coherencia en ese aspecto, ¿no? Que quede igual, pues. Hablando de esta metacognición, igual en lo que lleva de su marco teórico, yo veo que tiene buenas fuentes de investigación. Usted cita autores clave, está muy bien, pero lo siento que está totalmente concentrado en lo cognitivo. Lo metacognitivo está muy pobre, muy débil. Entonces, ahí también pues sería interesante que empezara pues a involucrar esta parte, ¿no? Metacognitiva, para que su trabajo tenga una profundidad conceptual y metodológica, ¿no? Entonces, que lo tome muy en cuenta. Yo le voy a ser sincera. Yo cuando leo su título, digo, lo cognitivo, bueno, pues como quiera que sea, siendo docentes, pues conocemos algo de eso, ¿no? O mucho o poco. Pero la parte metacognitiva es la que a mí me atrapa. Porque pues, esas estrategias de las que usted nos habla, ¿no? Que no todos las conocen y no saben a dónde conducen el manejar esas estrategias. Entonces yo por eso le recomendaría dar más peso a lo metacognitivo para que haya un equilibrio, que quede las dos partes, ¿no? Después, sus instrumentos, yo los veo muy bien estructurados, nada más que también esa parte yo le sugiero. En las preguntas que usted hace en los instrumentos, tanto para docentes como para los estudiantes, muy pocas preguntas involucran esa parte metacognitiva. Entonces, tanto para docentes como para estudiantes, sería bueno, no sé, como que tener algunas preguntas más que nos lleven directo a esa parte para poder tener pues una evidencia clara, un sustento de qué pasa con esa parte metacognitiva. Luego también me llamó la atención su hipótesis. Su hipótesis es buena, pero usted la plantea afirmativamente así. Entonces, cuando yo la leí, lo que yo percibo es que es como si usted ya hubiera hecho toda su investigación y hubiera concluido. Esto es así, porque así está planteada. Entonces, acuérdese que una hipótesis como que nos da esa apertura, ¿no? De verificar, de ver qué pasa, de comprobar. Entonces, nada más como replantearla, porque está totalmente afirmativa. Entonces,
a mí bueno, no es que me guste, ¿verdad? Yo le sugiero que dé así como esa apertura, esa posibilidad de ver qué, en base a lo que usted supone. Y bueno, por último, maestra Ivette, en sus preguntas de investigación, yo las estaba leyendo y siento que como están planteadas, algunas están un poquito como, ¿cómo le diré? Como difícil de investigar. Mire, por ejemplo, hay una en la que usted pone, actualmente los docentes están capacitados en cuanto a la aplicación de metodologías para la lectura. A mí lo que me llama la atención ahí es la palabra capacitados. Okay. ¿A qué se refiere usted con capacitados? ¿A que tomaron un curso? ¿A que, no sé, a que solo tienen algunos conocimientos? ¿A que saben aplicar las cosas? O sea, siento que es como una pregunta que abre un abanico muy grande. Entonces, como precisar más, ¿no? O, por ejemplo, hay otra pregunta en la que usted escribe, ¿en los docentes hay interés y motivación por la lectura? Yo creo que la palabra motivación es complicada para evaluar, para investigar, porque es una variable, pues como una variable interna y compleja. Entonces, si pudiera también como modificar esa redacción o bien o a lo mejor tal vez dar algunos ítems para identificar cómo se puede valorar esa motivación, esa parte, ¿no? Y por último, dice la pregunta, ¿cuál es el objetivo que tienen los docentes al realizar una lectura de comprensión en el aula? Ahí también creo que se puede prestar a un abanico muy grande. El objetivo pedagógico, el objetivo cognitivo, el objetivo de evaluación, o sea, como orientar un poquito más hacia dónde vamos con esa palabra, ¿no? De objetivos. Bueno, pues en general, estas son las sugerencias que yo le hago, maestra Ivette, y lo que sí me doy cuenta es, como mencionó la primera persona, la primera doctorante, siento que usted tiene muchas ideas en su cabeza y a la hora de vaciarlas en la escritura, es cuando sucede esto, que el lector como que lo podemos interpretar diferente a como usted lo está pensando. Entonces, nada más, por último, le aconsejo pues checar esa redacción para que sea realmente lo que usted nos quiere comunicar y checar lo de la metacognición, que sea un equilibrio en su investigación con la cognición. Y bueno, pues muchas felicidades, maestra Ivette. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora Blanca. Bien, vamos a darle la palabra a la doctora Leticia Landeros. Adelante, doctora Leti. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ivette, pues de entrada agradezco mucho haber podido revisar el texto, el protocolo de investigación, porque además me quedé pensando a propósito de lo último que dice Blanca, que este tema de que el protocolo exprese todo lo que queremos hacer no es exclusivo, no es un desafío exclusivo tuyo. Realmente todos y quienes hemos pasado por esto lo hemos vivido, yo creo que de manera muy similar. Por eso creo que al contártelo, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, se lo estamos diciendo a quienes nos escuchan, y dentro del grupo hay varios estudiantes de doctorado. Entonces creo que es algo que nos puede servir a todos porque es un desafío en el proceso de convertirse en doctor. Y hacia allá también yo me quería dirigir, ¿no? Hay algunos comentarios que, repito, son para ti, pero también son para mí como acompañante de alguien, sí. Y que van, voy a señalar 2 o 3 cosas nada más. Uno que creo que tanto tú como todos nos ayudaría mucho fijarnos o usar como eje, es que tanto el objeto de estudio, primero está muy preciso, como ya te comentó Blanca, pero además cómo va recorriendo con claridad todos los elementos del protocolo. Eso puede ser como un elemento que tengamos en la mente y que nos ayude a hilar con claridad todo el protocolo. En tu caso, por ejemplo, el título es muy claro para mí, salvo ese detalle que menciona Blanca de precisar,
creo que ahí está muy claro qué te interesa estudiar. Las estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión lectora. Sin embargo, en el texto escrito se pierde, pero no en tu explicación. Al momento en que tú nos contaste tu proyecto, es muy claro y además como docente tienes todas las herramientas para explicarlo y hablar de su importancia. Creo que la grabación de esta sesión te puede servir justo para que vuelvas a mirar tu proyecto y te des cuenta qué falta decir ahí, que no sea obvio para el lector. Por ejemplo, estas ideas de las estrategias cognitivas y metacognitivas tienen que estar de manera explícita y contundente en cada elemento. Y sin embargo, aparecen apenitititas por ahí, por allá, ¿no? Como pintadito, digamos. Yo te diría, tiene que estar, por ejemplo, en el planteamiento de tu problema con más contundencia, que por ahí aparece, ¿no? Pero ¿por qué hablar de eso es un problema para ti? Y tú lo explicaste y lo hiciste muy bien. Entonces, como confirmar que se queda ahí. Si tú tienes a la mano, a la vista tu presentación, puedes mirar el objetivo general. En tu objetivo general no está tu objeto de estudio. Y tendría que estar, ¿no? Incluso yo te diría, al leer tu protocolo y al ver, incluso fíjate que me fui hasta los elementos de tu cronograma y ahí encontré elementos de muy gran riqueza y que me llevan a pensar que tu objetivo de investigación incluso puede ir más allá, porque si te fijas y recuerdan los que nos están viendo, el objetivo tendría que ver con identificar las metodologías que usan los profesores, ¿no? Básicamente hasta ahí. Cuando en realidad tú vas más allá. En tu análisis y en tu cronograma hablas de que vas a hacer un grupo control, vas a contrastar, vas a analizar el uso de esas estrategias cognitivas y metacognitivas. Entonces, no es solo que tú identifiques las metodologías que usan. Este es casi que tu punto de partida. Yo te diría que ese es como tu objetivo, tu primer objetivo particular. Llegas, identificas qué hace el maestro, cuáles son las metodologías, pero a partir de eso tú vas a hacer otras cosas y ya lo tienes claro. Esas otras cosas son las que no están suficientemente expresadas o podrían estar mejor expresadas, tanto en el objetivo general, que seas muy clara qué es lo que vas a hacer. Yo me atrevería a decir, por lo que te escucho, que no solo vas a identificar las metodologías que usan los maestros, porque ahí ni siquiera aparece lo de las estrategias cognitivas y metacognitivas. Tú vas a hacer más que eso. Vas a analizar, vas a reconocer, vas a valorar el impacto de esas estrategias en los alumnos, vas a hacer otras cosas. Y yo te invitaría a que junto con tu asesor platiquen eso, como que te acuerdes, recuperes la idea original que tenías de por qué esto es un problema, para que confirmen ambos que en tu objetivo general está expresada esa problemática y lo que tú quieres hacer al respecto. Creo que vale mucho la pena, y no me voy a extender mucho más, que revises tus preguntas. Yo te diría como un principio de rigor metodológico que una pregunta de investigación no puede ser nunca aquella que se responde con un sí o un no. Si tú miras tus preguntas de investigación, hay por lo menos 3 que se responden con un sí o con un no. Justo la lógica de una pregunta de investigación es que te abra el universo, que te invita a indagar, que te invite a construir y entonces vuelvas a la pregunta, no solo para decir sí o no, porque eso cualquiera lo podría decir, sino para, con los pelos de la burra en la mano, tú decir, esto es lo que está pasando en el aula. Entonces, en realidad, esto que te digo tiene que ver con una sola cosa, que es esto que decía al inicio. Confirmar que tu objeto de estudio, que es el que está colocado en tu título, queda absolutamente claro en todos tus elementos, ¿no? Y eso lo puedes mejorar mucho en los objetivos, en las preguntas,
Y bueno, también, y es lo último que diré ahora, con mucho gusto te comparto mis notas si sirven de algo como para que esto no sea tan apurado. Checa tu referente empírico, porque hablas de alumnos, que tus referentes son grupos de alumnos, pero luego hablas de que aplicas cuestionarios con maestros. Y yo te diría, claro, o sea, tu sujeto principal son los maestros, porque lo que tú estás diciendo es que quieres revisar las estrategias que ellos ponen en juego para que sus alumnos mejoren en su comprensión lectora. Si esto es así, los docentes son tu grupo principalísimo y desde luego los estudiantes, a lo mejor los estudiantes de esos profesores. Entonces, bueno, que le eches una checada a eso, pero bueno, creo que ajustando estas cosas puedes tener un trabajo muy interesante que curiosamente se revela hasta tu cronograma. Cuando vas indicando cómo te imaginas el análisis, esa riqueza ojalá estuviera volcada desde arriba, ¿no? Desde las primeras frases, porque ahí es donde muestras cosas bien interesantes. Nada más eso de momento. Gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Leti. Y vamos a dar la palabra al doctor Luis Silva, quien es asesor de IBET. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias. A la doctora Blanca, a la doctora Leticia, son como estas formas en donde las carreteras tienen sus famosas tachuelas para orientarnos y no irse muy a la derecha ni muy a la izquierda, sino mantener el vehículo en el lugar adecuado. Y bueno, pues esto nos ayuda para apoyar todavía de mejor forma a la maestra Ivette y desde luego pues relacionar sí la lectura, la comprensión, la cognición y la metacognición, pero dando un peso específico sobre todo a lo que comentaba la doctora Leticia, lo relacionado con la metacognición, sí replantear también las preguntas detonantes que sean de investigación, ¿verdad? No de sí, no. Y bueno, pues todo esto nos va a ayudar para pues llevar adecuadamente un trabajo pulido, un trabajo bien, si me permiten la expresión nuevamente, bien remozado, ¿no? Y bueno, pues a partir de esta oportunidad que tenemos para criticar y analizar justamente el avance que se tiene, pues poder también retomar algunos aspectos, mejorarlos y llegar a buen puerto. Así que, maestra Ivette, muchas felicidades por llegar a este momento y nuevamente reitero también a la doctora Blanca, a la doctora Leticia y desde luego a nuestras autoridades. Muchísimas gracias por esta oportunidad para ayudar a nuestros doctorantes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Bueno, pues damos las gracias a la maestra Ivette y a nuestros panelistas. Y ahora le dejo la palabra a nuestra rectora nuevamente, la doctora Alejandra González, quien dará el cierre de este evento. Adelante, doctora. Gracias, Carlos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, Areli, Alberto, Areli, Alberto e Ivette. Muchas gracias por presentarnos, por exhibir el trabajo que llevan y por permitirnos dialogar con ustedes. Es muy importante. Muchas felicidades por llegar a este momento. Llegar a este momento cuesta mucho trabajo y de aquí en adelante van a poder terminar su trabajo sin duda, tienen ya mucho avance, así es que ánimo, felicidades y especialmente quisiera agradecer a la doctora Rosa Elena, a la doctora Mayra y al doctor Luis Silva, que son sus asesores por el trabajo tan intenso que han realizado con cada uno de ustedes. Eso se ve, esa parte es notoria. Y también es cierto que el mérito del trabajo duro, arduo sobre la investigación es suyo.
Así es que felicidades por eso, y los asesores como guías de esta investigación, de cada uno de ellos, pues ustedes son también muy importantes. Así es que muchas gracias, Rosa Elena, gracias, Mayra, y gracias, Luis, por la asesoría tan importante, tan profesional que están proporcionando a los doctorantes. También agradezco infinitamente a las doctoras Claudia Ruiz, a la doctora Leticia Landeros, a Blanca Torrero, que pues nos han acompañado en esta sesión del 7º coloquio de investigación, del cual estamos muy orgullosos y queremos seguir teniendo muchos coloquios más para discutir sobre estos conocimientos que se generan, que se construyen con el trabajo y con toda la visión del campo educativo de cada uno de ustedes. Muchas gracias y en este momento pues damos por terminado nuestro 7º coloquio de investigación del doctorado del IESPE. Gracias a todos por su presencia y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, qué gusto y gracias a todos. Gracias, bonita tarde. Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.